En las llanuras olvidadas del norte, donde el viento levanta cortinas de polvo que ciegan la vista y el sol castiga la tierra hasta dejarla dura como la piedra, vivía un hombre llamado Pedro. Pedro era un hombre de manos grandes y curtidas, con la piel tostada por años de trabajo bajo el cielo raso y una mirada profunda que escondía una tristeza antigua. No poseía tierras, ni vacas, ni tractor, su única posesión verdadera era su fuerza de voluntad y una fe inquebrantable que mantenía encendida como una vela en medio de un vendaval. Vivía en una pequeña casita de adobe con techo de lámina, en las afueras de un pueblo donde la pobreza era la única herencia que pasaba de padres a hijos. Pedro había enviudado hacía 3 años, cuando una fiebre repentina se llevó a su esposa, dejándolo solo con la responsabilidad más grande de su vida, su hija Sandra. Sandra era una niña de 7 años, delgada y de ojos grandes y vivaces, pero con una salud frágil que mantenía a Pedro en constante angustia. Desde el invierno pasado, una tos seca y persistente se había alojado en su pecho, una tos que empeoraba con el frío de la noche y que robaba el sueño de ambos. El médico del pueblo, un hombre bueno pero realista, le había recetado un tratamiento de jarabes y vitaminas que costaba lo que Pedro ganaba en 2 semanas de trabajo duro. Pero el trabajo escaseaba, las construcciones estaban paradas y los campos estaban secos. La alacena de Pedro estaba vacía, y el frasco de medicina de Sandra estaba a punto de acabarse. La desesperación, ese fantasma silencioso que visita a los pobres en la madrugada, comenzó a rondar la mente de Pedro. Fue esa necesidad urgente la que lo llevó a las puertas de la hacienda El Roble. La propiedad pertenecía a don Ernesto, el hombre más rico de la región, dueño de miles de hectáreas, de ganado de engorda y, sobre todo, de un criadero de perros de raza fina que eran famosos en todo el estado. Se decía que don Ernesto quería más a sus perros que a sus propios hijos y definitivamente más que a sus trabajadores. Era un hombre de carácter agrio, soberbio, acostumbrado a mirar a la gente por encima del hombro y a exprimir hasta la última gota de sudor de quien tuviera la desgracia de trabajar para él. Pedro llegó temprano, con el sombrero en la mano, esperando en el portón de servicio. Cuando don Ernesto salió en su camioneta lujosa, apenas bajó la ventanilla para escuchar la súplica de Pedro. «Patrón, necesito trabajo», dijo Pedro con voz firme pero humilde. «Mi niña Sandra está enferma y necesito comprar su medicina. Soy albañil, carpintero, sé de campo. Hago lo que usted me diga». Don Ernesto lo miró con desdén, masticando un palillo de dientes. Sus ojos recorrieron la ropa remendada de Pedro y sus botas gastadas. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. «¿Así que haces lo que sea, preguntó el hacendado. «Pues mira, tengo un problema. El drenaje de las perreras está tapado y los desechos se han acumulado por meses en la fosa trasera. Nadie quiere limpiarlo porque el olor es insoportable. Además, necesito que quemes toda la basura acumulada del año. Es un trabajo sucio, pesado y asqueroso. Si te avientas 3 semanas, de sol a sol, limpiando y dejando todo impecable, te pago lo suficiente para la medicina de tu hija y un extra para comida. Pero si faltas un día, o si te quejas, te largo sin un centavo. ¿Le entras o le corres?». Pedro sintió una punzada en el estómago. Sabía que don Ernesto lo estaba humillando, ofreciéndole el trabajo que nadie más aceptaría, pero la imagen de Sandra tosiendo en la noche se le vino a la mente. «Le entro, patrón», respondió Pedro. «Trato hecho». Y así comenzó el descenso de Pedro a su propio infierno personal. Durante los siguientes 21 días, Pedro conoció el significado del agotamiento absoluto. El trabajo era peor de lo que imaginaba. El olor de los desechos era tan penetrante que le hacía llorar los ojos y le revolvía el estómago, impregnándose en su piel de tal manera que, por más que se lavaba con jabón de lejía al llegar a casa, sentía que seguía oliendo a podredumbre. Trabajaba bajo el rayo del sol del mediodía, paleando lodo, cargando carretillas pesadas, destapando cañerías con sus propias manos, mientras los perros finos de don Ernesto lo miraban desde sus jaulas limpias, comiendo alimento premium y bebiendo agua fresca. Don Ernesto pasaba a veces a supervisar, siempre desde lejos para no ensuciarse sus botas de piel exótica. Se reía con sus capataces, señalando a Pedro cubierto de suciedad. «Miren eso», decía en voz alta para que Pedro lo escuchara. «El hambre hace maravillas, ¿verdad?
hace que los hombres trabajen como bestias. Pedro apretaba los dientes, tragaba su orgullo y seguía trabajando. Oraba en silencio, pidiéndole a Dios fuerza en sus brazos y paz en su corazón para no responder a las ofensas. Todo sea por ti, Sandra, susurraba, todo sea por ti. Finalmente, el plazo se cumplió. Pedro dejó las instalaciones de la perrera impecables, más limpias de lo que habían estado en años. Quemó la última pila de basura y recogió sus pocas herramientas. Estaba exhausto, había perdido peso y sus manos eran un mapa de ampollas y cortadas, pero sentía el alivio del deber cumplido. Se lavó en el grifo del patio y caminó hacia la oficina de don Ernesto, imaginando el dinero que salvaría la salud de su hija. Don Ernesto estaba en el porche, bebiendo una limonada fría. Al ver a Pedro, su expresión cambió a una de falsa sorpresa. ¿Ya terminaste?, preguntó con indiferencia. Sí, patrón. Todo limpio como acordamos. Vengo por mi pago, respondió Pedro, extendiendo la mano con esperanza. Don Ernesto soltó un suspiro largo y se rascó la cabeza, actuando como si estuviera preocupado. Híjole, Pedro. Fíjate que tengo un problema. El banco me retuvo unos fondos y ahorita no tengo efectivo en la caja chica. Ando seco de billetes. El mundo de Pedro se detuvo. Pero patrón, usted prometió. Mi hija necesita la medicina hoy. Trabajé 3 semanas en la inmundicia por su promesa. Don Ernesto se encogió de hombros, molesto por la insistencia. No me levantes la voz. Ya te dije que no hay dinero. Pero como no soy un mal hombre, y veo que estás desesperado, te voy a pagar con especie. Te voy a dar algo que vale mucho, si eres listo. El hacendado se levantó y le hizo una seña para que lo siguiera a la parte trasera de los graneros, lejos de las perreras de lujo. Allí, en un rincón polvoriento donde se acumulaban los fierros viejos, había un animal atado con un mecate corto a un poste. Pedro tuvo que entrecerrar los ojos para distinguir qué era. Parecía un perro, pero estaba en un estado tan lamentable que era difícil asegurarlo. Era un costal de huesos, con la piel pegada a las costillas, lleno de parches sin pelo y cubierto de polvo y suciedad. Estaba ovillado en el suelo, temblando, con la mirada perdida y triste de quien ya se ha rendido ante la muerte. Ahí está tu paga, dijo don Ernesto con una sonrisa burlona. Ese perro se coló en la finca hace unos días buscando comida. Es un callejero, una basura genética, pero está vivo. Llévatelo. Si logra sobrevivir y engorda, te servirá para que le ladre a los coyotes. Es lo único que tengo para darte. Tómalo o déjalo. Pedro sintió que la sangre le hervía en las venas. La humillación era insoportable. Había entregado su dignidad y su salud a cambio de un animal moribundo. Quiso gritar, quiso exigir lo justo, pero al ver la frialdad en los ojos de don Ernesto, supo que no ganaría nada con violencia. Bajó la mirada hacia el perro. El animal, al sentir la cercanía de los hombres, intentó levantarse pero sus patas traseras le fallaron y cayó de nuevo, soltando un gemido sordo y doloroso. Ese sonido rompió la coraza de Pedro. En ese animal desechado y despreciado, vio reflejada su propia miseria, pero también vio una vida inocente que sufría por la crueldad humana. La compasión, que es el lenguaje de Dios en el corazón de los hombres buenos, inundó a Pedro. No podía dejarlo ahí para que muriera de sed y hambre. Se agachó y desató el mecate. El perro se encogió, esperando un golpe, pero Pedro le acarició suavemente la cabeza sarnosa. «Vámonos, amigo», le susurró con voz quebrada. «Si aquí no vales nada, en mi casa serás bienvenido». Cargó al animal en sus brazos, pesaba tan poco que le dio escalofríos. Don Ernesto soltó una carcajada a sus espaldas. «Vaya par», gritó. «El muerto de hambre y el perro sarnoso. Suerte con tu tesoro, Pedro». El camino a casa fue el más largo de la vida de Pedro. Llegó al atardecer, con el corazón pesado y los bolsillos vacíos. Sandra salió a recibirlo, esperando ver las medicinas, pero al ver el bulto en los brazos de su padre, se detuvo asustada. «¿Qué es eso, papá?», preguntó. Pedro entró a la casa y depositó al perro con cuidado sobre unos costales viejos cerca del fogón. «Es nuestro pago, hija», dijo Pedro, tratando de no llorar.
El patrón no me dio dinero, me dio a este pobre animalito que se estaba muriendo. Se llama Sansón. ¿Sansón?, preguntó Sandra, acercándose con curiosidad. Pero si se ve muy débil, papá. Pedro asintió, acariciando el lomo del animal. Por eso le puse así. Porque vamos a pedirle a Dios que le dé la fuerza de Sansón para levantarse. Y si Dios levanta a este perro, también nos levantará a nosotros. Esa noche fue difícil. No había medicina para Sandra, y la cena fue escasa. Pero Pedro compartió su propia tortilla con el perro, remojándola en un poco de caldo para que pudiera tragar. Sandra, olvidando su propia tos, ayudó a su padre a limpiar las heridas del animal con agua tibia y trapos limpios. No te mueras, Sansón, le decía la niña, tienes que ponerte fuerte para jugar conmigo. Los días siguientes fueron una prueba de fe. El pueblo entero se enteró de la burla de don Ernesto. Los vecinos murmuraban cuando veían a Pedro gastando sus pocas monedas en arroz y menudencias para el perro en lugar de comprar cosas para él. Ese Pedro perdió la razón, decían en la tienda. Tiene a la niña enferma y mantiene a un perro que ya apesta a muerte. Pero Pedro hacía oídos sordos. Había hecho un pacto silencioso con Dios, él cuidaría de esa criatura desvalida, confiando en que Dios cuidaría de Sandra. Una noche, una tormenta terrible azotó la región. El viento aullaba como un demonio y la lluvia golpeaba las láminas del techo como piedras. El agua comenzó a meterse por debajo de la puerta y las goteras caían por todos lados. Pedro y Sandra se acurrucaron en la cama, tratando de mantenerse secos. De repente, escucharon un ruido afuera, cerca del pequeño corral donde Pedro guardaba unas pocas gallinas. Sansón, que hasta ese día apenas se movía de su rincón, levantó la cabeza. Sus orejas se movieron y, por primera vez, soltó un gruñido profundo, que parecía venir de un pecho mucho más grande. A pesar de su debilidad, el perro se levantó tambaleándose y se arrastró hacia la puerta, ladrando con una furia que sorprendió a Pedro. Pedro tomó su machete y abrió la puerta. Afuera, bajo la lluvia, vio una sombra huir. Era un coyote que había intentado entrar por las gallinas, el único sustento que les quedaba. Sansón, con las patas temblorosas pero el corazón valiente, se había plantado en la puerta para defender su nuevo hogar. Pedro cargó al perro de vuelta adentro, con lágrimas en los ojos. «Gracias, muchacho», le dijo. «Eres un guerrero». Desde esa noche, algo cambió. Sansón empezó a comer con más ganas, y sus ojos ámbar cobraron un brillo de inteligencia y lealtad que no tenían antes. Pasaron 6 meses y el milagro se hizo visible. Los cuidados de Pedro y el amor de Sandra obraron lo imposible. El perro esquelético desapareció, y en su lugar emergió un animal impresionante. Su pelaje creció denso y brillante, de un color dorado rojizo que parecía fuego bajo el sol. Su cuerpo se llenó de músculo, revelando un pecho ancho y unas patas fuertes. No era un perro de raza conocida, era algo mejor, era un sobreviviente, una mezcla única de fortaleza y nobleza. Sandra también mejoró, la alegría de tener a Sansón le dio ánimos, y Pedro, motivado por la recuperación del perro, trabajó el doble en faenas pequeñas hasta poder comprar el tratamiento completo para su hija. Un día, mientras Pedro trabajaba arreglando una cerca cerca del camino principal, una camioneta se detuvo. Era el veterinario del pueblo vecino, un hombre muy respetado. Se quedó mirando a Sansón, que estaba sentado vigilante junto a las herramientas de Pedro. «Oiga, amigo», dijo el veterinario. «Ese perro, ¿de dónde lo sacó? Tiene una estampa impresionante. Mire nada más esa postura, esa atención. Parece un rey cuidando su trono». Pedro sonrió orgulloso. «Es Sansón, doctor. Es un regalo de Dios y del mal corazón de un rico». La noticia del perro milagro de Pedro llegó a oídos de todos, incluso de don Ernesto, quien se burlaba diciendo que seguro Pedro se había robado otro perro porque el saco de huesos que él le dio ya debía estar bajo tierra. Llegó octubre y con él, la feria ganadera regional. Era el evento más grande del año, donde venían jueces de la ciudad y se exhibían los mejores animales. Don Ernesto siempre se llevaba los premios con sus pastores alemanes importados y sus Dobermans de pedigrí. Ese año, Pedro decidió hacer algo atrevido.
Vamos a llevar a Sansón a la feria, le dijo a Sandra. No para ganar premios, sino para que don Ernesto vea que lo que él despreció, Dios lo hizo hermoso. Caminaron los 5 kilómetros hasta el recinto ferial, Pedro con su mejor camisa, aunque vieja, Sandra con un vestido remendado pero limpio, y Sansón caminando sin correa, al paso de su amo, con la cabeza alta y el pelaje brillando como oro. Cuando entraron al área de exhibición canina, se hizo un silencio. La gente se abría paso. Sansón caminaba con una elegancia natural, sin ladrar, sin jalar, ignorando a los otros perros que se volvían locos en sus jaulas. Su presencia imponía respeto. Don Ernesto estaba allí, presumiendo a su nuevo campeón, un pastor alemán nervioso que no dejaba de ladrar. Cuando vio a Pedro, soltó una risa. ¿Qué haces aquí, Pedro? ¿Vienes a recoger basura? Pero su risa se congeló cuando vio al animal que estaba junto a Pedro. Reconoció una cicatriz pequeña en la oreja izquierda, la marca de una vieja herida que el perro tenía el día que se lo entregó. Ese es el perro, balbuceó don Ernesto, pálido como un papel. Un juez principal, un hombre mayor con mucha experiencia, se acercó fascinado a Sansón. Pidió permiso para tocarlo. Revisó su dentadura, su musculatura, su temperamento. ¿Qué raza es?, preguntó el juez. Pedro respondió con voz fuerte para que todos escucharan, es raza Sansón, señor. Raza de sobrevivientes. El juez sonrió y dijo, en mis 30 años de carrera, nunca había visto un animal con este equilibrio y esta nobleza. No tiene papeles, pero tiene más corazón que todos los perros de esta feria juntos. Para sorpresa de todos, el juez invitó a Pedro a entrar a la pista central para una exhibición especial de obediencia, fuera de concurso. Sansón obedeció cada comando de Pedro con una precisión militar, pero con una dulzura que conmovió al público. Cuando Pedro se alejó 50 metros y llamó al perro con un silbido suave, Sansón corrió hacia él no como un animal entrenado por miedo, sino como un hijo que corre hacia su padre, deteniéndose en seco a sus pies y lamiendo su mano. El estadio estalló en aplausos. Fue la ovación más grande de la tarde. Al salir de la pista, don Ernesto interceptó a Pedro. La soberbia había desaparecido de su rostro, reemplazada por una codicia desesperada. Había visto cómo la gente miraba al perro, sabía que ese animal valía ahora una fortuna. Sacó su cartera y, con manos temblorosas, ofreció un fajo de billetes. Pedro, escucha. Olvidemos el pasado. Te doy 10,000 pesos por el perro ahora mismo. Es mucho dinero, Pedro. Podrías arreglar tu casa, comprarle ropa a Sandra. Vamos, dámelo. Pedro miró el dinero. Era más de lo que había ganado en años. Miró a Sandra, que abrazaba el cuello de Sansón, y miró al perro, que lo observaba con esos ojos ámbar llenos de confianza absoluta. Pedro sintió una paz inmensa. Levantó la vista y miró a don Ernesto a los ojos. Guarde su dinero, don Ernesto, dijo Pedro con calma. Hace un año, usted me dio este perro como basura para humillarme. Usted lo condenó a muerte porque no le servía. Pero Dios le dio vida. Nosotros lo curamos con hambre y con frío, compartiendo nuestro pan. Sansón no es una mercancía, es mi familia. No seas estúpido, gritó don Ernesto, perdiendo los estribos. Es un animal. Todo tiene un precio. Pedro negó con la cabeza y sonrió. Se equivoca, patrón. La lealtad no tiene precio. El amor que nos salvó cuando estábamos solos no se compra. Usted tiene mucho dinero, pero es el hombre más pobre que conozco, porque no entiende que lo que usted desprecia, para Dios es un tesoro. Pedro tomó la mano de Sandra, chistó suavemente a Sansón y se alejó caminando entre la multitud, que le abría paso con respeto. Don Ernesto se quedó solo, con su dinero inútil en la mano, mientras el sol se ponía, iluminando el pelaje dorado de Sansón, el perro que fue desechado para morir y que regresó como un campeón para enseñarles a todos que, a los ojos del cielo, los últimos siempre serán los primeros. Gracias por escuchar esta historia. Si llegó a tu corazón, suscríbete para más relatos de fe y esperanza. Además, te invito a ver este otro video sobre el capitán Elías, que después de ser un pescador pobre, navegó con fe en las tormentas que Dios nos pone y sucedió un milagro. Que Dios te bendiga.